Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí en el espacio de Campeones del Reino, esta vez dedicado a formar a los campeones, a formar a los formadores de campeones. ¿De qué se trata esto? Pues simplemente de ofrecerte a ti una capacitación de calidad, con temas de calidad, con instructores sumamente profesionales, sumamente dirían ahí en algunos espacios, de los buenazos, de aquellos que tienen una experiencia importante en el ministerio, tal vez en las artes, en la ciencia, en las leyes, etcétera. Esos son nuestros instructores. Gracias a Dios por su deseo de servir y también, pues, gracias a Dios por su disposición a ofrendar su tiempo para que tú y yo aprendamos de lo que ellos nos comparten. El día de hoy me siento sumamente feliz de tener una colega a quien quiero mucho, le he visitado en su iglesia, he visto, es como un torbellino haciendo el ministerio de niños, con hermanas, con las pastoras, los pastores, los líderes de las iglesias, con los niños, y de verdad que me sorprende. Por eso me siento tan alegre de tener conmigo esta noche o en este momento, no sé a qué horas vas a vernos tú, pero lo que sí te puedo decir es que nuestra invitada de hoy es una profesionista de esas increíbles. Así que no voy a alargar la presentación porque queremos conocerla y escucharla. Así que, hola Caro, ¿cómo estás? Carolina Sánchez, qué gusto tenerte con nosotros. Sí, mucho gusto saludar a todos los que nos están viendo y escuchando, saludarte a ti. Y pues aquí estamos, yo creo que podemos aportar algo a la vida de muchos maestros que están iniciando un trabajo en Cristo para los niños o aquellos que ya tienen un caminito recorrido. Creo que podemos aportar algo para ellos. Definitivamente lo que podemos aportar y compartir y hacer y decir, pues se puede quedar muy corto en lo que yo podría presentarle a nuestros amigos, nuestros hermanos, porque realmente la necesidad que tienen todos, tenemos todos aquellos que nos dedicamos al ministerio a la niñez, pues es tan grande que no te podría yo decir exactamente ¿cuántas horas tendríamos que pasar juntos para aprender de esta dimensión? Lo cierto es que el día de hoy, bueno, pues lo que queremos es que nuestros amigos sepan y conozcan algo especial y en ese algo especial, pues también queremos que te conozcan a ti. Así que permíteme presentarte. El tema que nos vas a compartir se llama Los estamos perdiendo. Nuestra invitada es Carolina Sánchez, desde el estado de Veracruz, México. Ella es miembro fundador del proyecto Campeones del Reino. Imagínate qué calidad de personaje tenemos con nosotros. Es licenciada en pedagogía, es decir, es mi colega, pero ella es de las buenas. Yo ahí más o menos la voy llevando. Ella tiene una habilidad que le ha venido por diversos estudios, como diplomados y una especialidad en educación cristiana infantil. También es egresada del Instituto Bíblico Congregacional, instructora del Instituto Bíblico El Shaddai, es ministro de la infancia desde 1986, es conferencista en diferentes espacios, en diferentes escuelas públicas, sobre todo, es líder de eventos infantiles y programas misioneros. Lo que tal vez no sabes, ella es autora del libro La niñez, una deuda pendiente. Y también es directora de educación en la iglesia Ministerios Buena Tierra AR. Lo que debes saber es que tenemos una persona con una capacidad enorme de experiencia en el ministerio a los niños, pero también en el área profesional, porque a veces muchos de nosotros creemos que servir en la iglesia y tener la experiencia de la iglesia es suficiente. Yo no puedo decir que sea insuficiente, es buena, pero ¿qué te parece cuando alguien como Carolina, con todo ese palmarés académico también, viene y nos comparte desde su corazón algo que el Señor le ha dado? Así que Carolina, te doy muchas gracias por tu participación y bueno, voy a iniciar rápido con esto porque
como autora del libro Niñez, una deuda pendiente, quiero que nos hables y que nos marques un contexto, por favor, de qué tiene que ver la niñez a través de la historia, de tal manera que todos podamos entender mejor el tema que tú vas a abordar, porque evidentemente vamos a hablar de niños, pero queremos que tú envuelvas este contexto para que nosotros lo podamos entender. Caro, cuéntanos, y bueno, por ahí vamos a ir conversando tú y yo. Nuestros amigos tienen sus guías, vayan tomando notas para que no terminen como, qué linda exposición, y terminando la exposición no escribieron nada, no, al contrario, van escribiendo y van mirando y van escuchando para aprender. Así aprovechamos todo de una sola oportunidad. Caro, por favor, cuéntanos de esto. Bueno, antes de exponer el tema, yo quiero decirles cuál es el objetivo que pretendo que alcancemos al terminar de todos estos minutos que vamos a estar juntos. Yo quiero decirles que la crianza y la enseñanza bíblica en ninguna etapa de la historia de la humanidad ha sido fácil. Porque muchas veces dicen, es que antes era más fácil. No, en ninguna etapa ha sido fácil. Pero al término de esta charla, yo espero que entendamos cuál es la situación de nuestros niños desde el pasado a la actualidad y que juntos encontremos cuando un niño se está extraviando o se pierde en el camino y la voluntad de Dios que hay en la responsabilidad que debemos de tener como iglesia, como familia, como nación, como país de cada pequeño. Somos responsables de ello, sí. Perder a un niño es tener una sociedad extraviada, es tener una sociedad corrompida. Y pues los estudios demuestran que ha habido generaciones que se han perdido. Entonces yo espero que terminando este tema, nosotros podamos entenderlo mejor. Ahora, paso a lo siguiente. Todos nosotros como adultos, somos el resultado de un contexto de crianza. Somos como somos en base no solamente a cómo nos criaron y nos educaron, sino en base a todas esas experiencias que tuvimos desde la niñez, adolescencia, juventud, buenas o malas. Y hasta aquí, pues nosotros hemos llegado. Y ha habido algo que nos ha marcado. Ha habido mucha gente cerca de nosotros que ha aportado a nuestras vidas, que nos ha marcado, algunas para bien y algunas para mal. Fíjense, pero nosotros entendemos que hubo un momento en nuestra vida donde Jesús sale al encuentro y nos rescata. Entonces yo quiero hablar un poco acerca de ese tema, de la niñez. ¿En qué momento nosotros andábamos extraviados? ¿En qué momento Jesús nos rescata? ¿Y en qué momento la niñez se vuelve a estar perdiendo? ¿Y cómo la podemos volver a rescatar? Ahora, vamos a hablar un poco de historia. La historia de la niñez es la historia tuya y mía. Si yo hablo de un niño desde la prehistoria, si yo hablo de un niño de hace más de 2000 años, 3000 años, 4000 años, es la misma historia la tuya y la mía, porque tú y yo un día fuimos niños, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la historia de la niñez? Número 1, todo lo que tiene que ver con cultural, con económico y con creencias religiosas dictan la práctica de cómo criar a un niño. Y eso es algo muy cruel, es algo que hoy entendemos que no está bien, porque porque llega un momento en que la sanción para un niño, porque un niño se porta mal, un niño hay que educarlo, un niño empieza a hacer cosas que no están bien y un adulto tiene que darle dirección a sus emociones, a su conducta, a su manera de hablar, a su manera de relacionarse. Ahora, tiene que haber sanciones. ¿Quién dicta esa sanción? Bueno, la dicta dependiendo cuál es la creencia religiosa de la persona, cuál ha sido su situación económica, y llega un momento en que los niños llegan a ser víctimas. ¿Víctimas de qué? De la ignorancia. Porque eso no debería de dictar la manera de cómo criar un niño.
¿Víctimas de qué? A veces víctimas hasta de la superstición, porque cuántas veces hemos escuchado o leído en un libro de historia que un niño nacía deforme y lo aventaban al río, que un niño lo veían enfermito y mejor lo mataban. Entonces había muchas supersticiones y donde los niños fueron víctimas. Y sobre todo, tú que me estás escuchando, escucha lo que te voy a decir. Los niños han sido víctimas de la maldad humana, porque un adulto ejerce autoridad sobre un niño para dirigirlo, criarlo y formarlo, y abusa de esa autoridad. Y si a eso le agregamos la maldad que existe en el corazón del ser humano, entonces tenemos una generación en cualquier parte de la historia de niños lastimados y dañados. Y que esos niños van creciendo, ¿y qué pasa? Pues es un círculo vicioso porque se vuelve a repetir la historia. Escucha lo que te voy a decir. Hace 60 años que los niños empezaron oficialmente a ser vistos como individuos con necesidades y con derechos. Oiga, maestra Caro, entonces hace 65 años que era mi abuelo, mi papá, mi bisabuelo, ¿cómo los veían? Los veían como propiedad. Este niño es de mi propiedad y yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Así siempre fue, desde épocas antiguas, de cualquier parte, de cualquier cultura. No veían a los niños como individuos con necesidades y derechos. En una aldea, en una tribu, en un lugar X, veían a los niños como parte, algo que era mío. Ahora, desde hace 60 años tenemos un trabajo infantil y antes no existía. Y aún así, en esos 60 años ha habido muy buenas experiencias y ha habido generaciones muy buenas de adolescentes, de jóvenes, de adultos, que han marcado la historia de muchos países, porque fueron personas honestas, de trabajo, que amaban a Dios, que servían a Dios, grandes misioneros, etcétera. Fíjense bien, antiguamente era muy fácil abandonar, matar o mutilar a un bebé. Era aceptado como control de natalidad. Un hijo ilegítimo, deforme y enfermo, lo podían hacer y nadie decía nada, ¿eh? Alguien va a decir, oye, hermana, ¿y dónde? ¿Quién dice? Lo dice la historia. Esa es la historia de la niñez. ¿Tú te puedes imaginar en el tiempo de la prehistoria, cuando antes de ser sedentarios, el hombre, el ser humano era nómada y caminaba? Y si había un niño pequeñito que no aguantaba el ritmo de la tribu, ¿qué pasaba? Lo dejaban atrás. En medio de la oscuridad, de peligros de animales feroces, de serpientes, de la lluvia, del trueno, la tormenta, el frío, el calor, solo. Esa es la historia de la niñez. El abandono en el año 1800 eran actos de crueldad. Yo muchas veces le pregunto a las maestras o a los niños, ¿quién se sabe la historia de Hansel y Gretel? Yo me lo sé, maestra. ¿Y de qué trata? Pues trata de unos niños que los abandonan en el bosque. Ese cuento, más que cuento, es un testimonio, porque eso era parte de la vida real. Había pobreza, agarran al niño y lo echaban afuera. ¿Sabes qué? No te puedo mantener, vete. Entonces, eran actos de crueldad. Y en el año 530 después de Cristo, fíjate, cuando estaba la iglesia cristiana ofrecía refugio, pero provisional. Afuera de las casas ponían una canasta de comida para cuando pasara un niño, si tenía hambre, agarraba pan, lo mordía y se podía quedar ahí quietecito. Pero no podía pasar, le ofrecía un refugio temporal. Y pues la Biblia también nos enseña cómo los golpes, pues el castigo físico
puede formar el carácter de un niño. Sí, la Biblia lo dice. La Biblia dice que instruyamos con vara. ¿Tú has leído alguna vez algún evento en la vida de Jesús que lo hayan corregido con vara? A pesar de que pequeñito andaba ahí, no andaba perdido porque estaba en el templo. Dice, la Biblia nos enseña en los evangelios que fue reprendido y que él se sujetó a sus padres, pero no lo golpearon, no lo golpearon. La Biblia enseña que el hijo rebelde y contumaz debería de ser tomado y llevado ahí a los patriarcas, a los jefes de tribu y decirle, mi hijo es rebelde y contumaz. Y decía, pues tiene que morir a pedradas. ¿Tú has leído alguna vez a algún niño que haya muerto así? No. La Biblia lo enseña, pero realmente eran personas que sí amaban a sus hijos, sí los amaban y los cuidaban, pero la crueldad humana muchas veces rebasó esa ternura que existe en el ser humano, porque sí existe, lo rebasó. ¿Cómo ves, Alberto? No, pues la verdad es que es muy interesante todo lo que nos dices, porque pues muchas veces olvidamos o ignoramos lo que la historia ya nos ha enseñado. Y bueno, por ejemplo, la Unión Bíblica nació en 1867, un poquito más de 150 años. Y cuando nació, su esencia era trabajar con los niños, por supuesto, con unos niños que era parte del proceso de la historia. Esto sucedió en Inglaterra, entonces había todas unas situaciones muy interesantes que sucedían con los niños, y lo que hacían hoy, lo que hacemos hoy, se parece en esencia a lo que hicimos hace más de 150 años, porque lo que queríamos era hacer discípulos de Cristo. Lo que queremos ahora es hacer lo mismo, discípulos de Cristo. Pero lo que yo te quiero preguntar, porque es muy interesante esto, pero yo quisiera que tú nos des así un panorama también de cuáles son las menciones o cuáles son el contexto que tiene que ver con los niños mencionados o referidos de alguna manera en la Biblia, de lo cual podamos aprender nosotros hoy. Estamos viendo aquí una imagen que nos dice los niños en la Biblia, pero yo quiero que tú nos expliques un poquito más de esto. Bueno, entonces el comentario que hice anteriormente fue acerca de historia y de manera muy breve, porque hay muchas cosas que decir. Bueno, ahora vamos a ver en la Biblia, la enseñanza, en la Biblia, cómo Dios establece, instruye, que debe de ser la enseñanza espiritual. Número uno, y es la única, es que los padres le tienen que enseñar a los hijos. No hay otra. Los padres le enseñan a los hijos. Y Dios deja establecido que se instruya en cualquier momento y oportunidad. Cuando se levanten, cuando anden por el camino, cuando estén comiendo, cuando se vayan a dormir. Cualquier momento es bueno para instruir al niño, darle a conocer nuestras convicciones, nuestro amor a Dios. Todo lo que nosotros entendemos de Dios, se lo tenemos que enseñar al niño. Entonces los padres lo hacían, bíblicamente ellos lo hacían. Pero, fíjense bien, resulta ser que vamos a trasladarnos en el tiempo de Jesús. Porque si nos vamos al Antiguo Testamento, los niños leían y memorizaban las escrituras. Leían y memorizaban. Y cuando a un niño los pones a la palabra de Dios, en su corazón se crean cambios, porque la palabra de Dios tiene esa función, tiene esa característica de crear cambios. Ahora, vámonos en los tiempos de Jesús. Jesús refiere el siguiente, el siguiente comentario que es conocido por todos nosotros. Dejen a los niños que vengan.
Pero fíjate bien, Jesús está dando una enseñanza a puros adultos. Hay niños interesados, escucha, haz en tu mente un cuadro mental. Imagínatelo, aunque muchos de nosotros ya hemos visto esa ilustración. Jesús hablando a los adultos y los niños curioseando, se acercan, se meten entre debajo de los pies, hacen a un lado las piernas de la gente y salen ahí. O los discípulos de Jesús, más de algunos se enoja, a ver, quítate, no estorbes. Y Jesús dice, déjalos que vengan. Ellos también tienen derecho y la oportunidad, y también por ellos vine, que escuchen el mensaje. Pero Jesús siguió hablando a los adultos. Jesús siguió hablando a los adultos. Cuando nosotros vemos a los apóstoles, en ninguna de las cartas se refiere en una instrucción bíblica hacia un niño. Aunque habla acerca de, por ejemplo, de Timoteo, que tuvo una madre y una abuela que lo instruyeron bien. Entonces, fíjate bien, las enseñanzas para los adultos, Dios confía, yo deduzco eso, que Dios confía en que un padre y una madre, bajo el contexto de amor que le tienen a Cristo y a la familia y a sus hijos, ellos van a hacer su labor de evangelizar a sus hijos y de discipularlos. Oh, sorpresa, que llega un momento en que dejan de hacerlo. Porque en los tiempos de los apóstoles, de la iglesia primitiva, la iglesia recién nacida, vemos a toda la familia, se convertía uno, se convertía la familia. Se bautizaba uno, se bautizaban todos. Hasta los pequeñitos, ¿eh? Ahorita es muy señalado no bautizar a un niño. Yo no entiendo por qué. Porque antes así era. Se bautizaba uno, se bautizaban todos. Y no me da tiempo para dar citas bíblicas. Y los niños formaban parte de eso. Y los padres que experimentaban el poder de Dios, ese cambio, esa conversión y esas convicciones acerca de quién era Jesús, se lo transmitían a los niños. Y vemos una iglesia perseguida, vemos una iglesia, familias que fueron sacrificadas y ofrendadas para morir por Cristo. Y ahí están incluyendo a los niños. Y Dios confía en que los padres van a hacer ese trabajo. Pero los estamos perdiendo. Los estamos perdiendo. Papás, ¿qué pasa? ¿Por qué se te hace tan difícil compartir de Cristo lo que tú sabes a tu hijo? De eso voy a hablar más adelante. Ahora escucha, ya hablamos del Antiguo Testamento, ya hablamos de los tiempos de Jesús, de la iglesia recién nacida. La iglesia sigue creciendo. Fíjate, los primeros 300 años todo bien, pero llega la Edad Media. Ahí se impone el bautizo de una manera más formal para los niños, ¿sí? Y los padres como que hacen un pacto con Dios de que, a ver, mi hijo lo voy a instruir como un cristiano fiel. Pero en la Edad Media se vuelve también a perder ese interés por los niños. Se vuelve a perder. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en América, aquí en el continente americano, cuando estamos en la América colonial, los niños empiezan a ser usados como recurso barato para el trabajo en el campo, para trabajo hoy se me está moviendo. Como obreros, como mano de obra barata. Como jornaleros, no les dan atención médica, no les pagan bien. Y te vuelvo a repetir a todos los que están escuchando, eso vino a cambiar únicamente hace 60 años. En el año 1700 y 1800, acerca de lo que tú estabas comentando, Alberto, acerca de lo que tú comentabas, que si bien es cierto, se tuvieron que hacer hospicios, o sea, casas hogares,
¿cómo se les llama? Orfanatorios, para cuidar a todos los niños abandonados. Dicen que eran miles que deambulaban en la calle en condiciones terribles y se convirtieron en jornaleros y en sirvientes. Pero aquí aparece alguien importante, John Brace, que inicia un movimiento acerca del cuidado y de la crianza en respuesta a miles de niños en Nueva York. Porque lo primero que dije fue allá en Europa, pero vamos a hablar de América. Andaban los niños en las calles, delinquiendo, de ociosos, sucios, piojosos, enfermos, ladrones, algunos eran buenos, y él inició ese movimiento. ¿Qué hizo él? Los junta y los empieza a dar en adopción. Alguien levanta la mano y dice, a ver, yo tengo un campo, necesito 15, 20 niños que me vengan a ayudar. Allá van. Y se van con agricultores que los adoptan. ¿Pero qué creen? Los niños trabajan de lunes a sábado. Y el domingo todos los niños andan en la calle sin saber qué hacer. Y bendito sea el Señor que nace la escuela dominical. Nace la escuela dominical y empieza una atención a los niños espiritual, llenos de amor y de ternura. Les empiezan a hablar de aquel que nunca los ha abandonado, acerca de Jesús. Y empieza a formarse una nueva generación, donde ellos van a atender ahora y decir, no, pues yo cuando esté grande y me case, yo no voy a echar a mi hijo en la calle. De esa manera inicia una estrategia, la escuela dominical. En 1874, con eso termino esta parte, en 1874, una iglesia que tiene escuela dominical busca ayuda en el gobierno, toca puertas y anda buscando a alguien que la ayude con el caso de Mary Ellen Wilson. Lo puedes buscar en Google, Mary Ellen Wilson. La encontró amarrada, encadenada en un taller donde era torturada. Estaba toda tasajeada, cortada, herida, lastimada. Peor que un animalito lo tenían. Los hermanos de esa iglesia, el pastor, se sorprenden, se conmueven, se impresionan, se impactan y van con la policía y le dicen, oiga, ¿dónde puedo denunciar el caso de una niña que está siendo torturada? Para sorpresa de ellos, en toda Nueva York no había ninguna sola estancia que ayudara a esa niña. Pero le dijeron, oiga, ¿sabe qué? Fíjense que está una organización y una oficina para la prevención a la crueldad de animales. Ahí llévela. Qué increíble. Ahí la llevaron, ahí la ayudaron. Porque se ayudaba a los animales, pero a los niños no. Y de ahí empieza a haber muchos cambios para ayudar a los niños. ¿Cómo ves, Alberto? Pues muy interesante. Yo veo la complejidad de lo que nos narras y creo que nuestros amigos de la audiencia, nuestros estudiantes, los participantes de toda esta serie de charlas y de sesiones de estudio, pues pueden valorar mucho lo que nos dice la historia. Y bueno, podemos entender que siempre ha habido un desprecio, lo voy a expresar yo de esa manera, un desprecio por los niños, como que como son chiquitos no valen, como son pequeños no importan, como su voz es menor, recuerden cómo era la educación antes, ¿no? O sea, los niños no tenían derecho ni de hablar, ni de acercarse, ni de opinar, ni nada. Hoy es el lado contrario, pero también es un riesgo muy fuerte porque los niños, y yo sé que nos vas a mencionar de eso un poco más tarde, también perdieron el respeto por la autoridad. Pero bueno, yo quiero que nos apoyes y nos puedas decir
acerca de esto que estamos hablando, de que estamos perdiendo, pues también nos deja una brecha generacional importante, que bueno, definitivamente a lo mejor para algunos es una brecha, es un caminito, es un espacio. Cuéntanos un poco de esto, Caro, porque finalmente nos has ido llevando por la historia antigua, lo más antiguo que se narra en la Biblia, los hechos bíblicos, historia más contemporánea, pero ya un poquito más como para cuando tú y yo nacimos. Cuéntanos un poco, a ver, déjanos aprender de ello. Bueno, entonces se empieza a tener un cuidado especial con los niños. Sociedad, iglesia, escuela, bueno, la escuela, el gobierno pone más atención. Hubo un grupo de radiólogos que se dedican pues a conocer, a saber qué tan mal tenemos un golpe, un quebrado un hueso. La gente que se lastimaba iban con un radiólogo, le tomaban una impresión y pues tenían un diagnóstico más certero de lo que pasaba con esa persona. Y fueron los de radiología que se dieron cuenta que existía un síndrome que se llamaba síndrome del niño maltratado. ¿Por qué? Porque llegaban niños con el brazo, el hombro zafado, y le preguntaban a la mamá, oiga, ¿y qué pasó? No, pues es que andaba jugando y se cayó. Y todos decían, no pudo haber sido así. Lo único que pudo haber pasado es que alguien le haya dado un jalón. Y efectivamente, hoy en día eso sigue pasando. Ese jalón que le damos a los niños, muchas veces les zafan el hombro, la mano, las costillas, el pie. Todo eso, ellos armaron todo un caso y empezó a existir el síndrome del niño maltratado. Y se empezaron a hacer leyes, se empezaron a formar dependencias de cómo atender a los niños. Ahora, se llegó a una conclusión, de veras increíble, ¿eh? Dijeron, oye, cuando los papás se aman y aman al niño, el niño crece diferente. ¡Oh, sorpresa! Cuando la Biblia ya lo decía. Y empezaron mucho a atender eso. Ahora, pues llegaron momentos bonitos donde los papás se hicieron responsables, atendieron a los pequeños. Hemos vivido y disfrutado avivamientos a través de la historia. Avivamientos que tienen que ver con el poder de Dios, el poder de la palabra, crecer el reino de Dios, el evangelio, más iglesias, etcétera. Pero el tema de hoy es que los estamos perdiendo. ¿Qué es perder? Pues perder es algo que teníamos y que ahorita no lo encontramos. ¿Cómo podemos llegar a perder a un niño, a una generación, a mi grupo de niños? Tengo mi grupo de niños de 7 a 9 años, pero cuando pasan al otro grupo de 9 a 12 años, los niños ya no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué no quieren ir? ¿Quién tuvo la culpa? El pastor, la maestra, los papás, el celular. ¿A quién le echamos la culpa? Al diablo, al gobernador. ¿A quién le echamos la culpa? ¿Por qué el niño ya no quiere ir? ¿Y por qué sentimos que los perdemos? Porque llega un momento en que, oye, si empezamos en la iglesia con 50 pequeñitos, lo ideal sería que dentro de 10 años vamos a tener 50 jóvenes. Y oh, sorpresa que nada más tenemos 10, 12, 15, y de los cuales 5 eran de esa generación y otros son nuevos que llegaron. ¿Dónde están cuando antes no era así? Bueno, yo te voy a decir algo. ¿Por qué digo que los estamos perdiendo? Existen realmente estudios, estadísticas claras, serias, de cómo la conducta humana, a pesar de que es compleja, sigue siendo más compleja. Porque ¿cómo puedes tú explicar que un niño que tiene a su papá y a su mamá se siente solo, se siente abandonado, se siente huérfano? ¿Cómo puedes tú explicar
que el papá se la pasa trabajando, tiene un buen trabajo, tiene una buena casa, tiene un buen ingreso, el niño tiene buena ropa, pero el niño siente que sus papás no lo quieren. Y me puedo llevar hablando de muchos ejemplos, porque se sienten solos, tristes, abandonados, violentos. Sin duda, cada niño es una historia, sin duda. Sin duda, detrás de esa conducta compleja hay algo, eso yo no lo dudo. Pero independientemente de esa historia y de lo que esté pasando, estamos perdiendo a nuestros niños. Ahora, ¿quién dice que lo estamos perdiendo? Pues las estadísticas. Tenemos iglesias incompletas de familia. Oiga, hermana, ¿por qué no vino su hijo a la reunión de jóvenes? Es que tiene mucha tarea. Pero pues, ¿qué tiene que tenga tarea? Que venga. Es que no quiso venir mi niño. Yo me he acercado con mamás a decirle, en pleno culto, le digo, oiga, hermana, allá arriba hay salones y su niño puede estar en el salón de clase, recibiendo una clase especial para él. Y la mamá me dice, escucha, es que el niño no quiere ir. Y la mamá declina, se rinde ante un niño pequeñito que le dice, no quiero ir. Y la mamá dice, no quiere ir. Wow, de verdad, para mí es increíble cómo existe el síndrome del niño emperador, donde él manda, donde desde el principio la mamá le debió haber dicho, a ver, vamos a la iglesia, y en la iglesia vamos a hacer eso, y explicarle todo lo que es el contexto de una liturgia. Y el niño no lo sabe, no, si yo aquí me quedo. Y llevan hasta juguetes a la iglesia, etcétera. ¿Quién asegura que los estamos perdiendo? Las estadísticas. Después de los 9 años, el 85% de los niños ya no quiere ir a la iglesia. Y es el momento en que tenemos que poner a los mejores maestros para que conecten con ellos, los enganchen y les den temas y clases de interés para ellos, que les dé respuesta a todas las preguntas existenciales que un niño a esa edad hoy tiene para no perderlos. ¿Por qué los estamos perdiendo? Porque tenemos papás permisivos o tenemos papás muy abusivos. Y como son muy abusivos, el niño mira que tiene un papá de doble vida. Porque en la iglesia levanta las manos, adora a Dios, y en casa es enojón, gruñón y autoritario. ¿Por qué los estamos perdiendo? Bueno, porque en la iglesia tenemos maestros que no se quieren seguir capacitando, que no se quieren seguir preparando acerca de cuál es la situación de nuestros niños. Hoy en día no quieren, se conforman con lo que Dios les ha hablado en algún momento a través de la Biblia. No, tú que me estás escuchando, papá, mamá, pastor, líder de niños, tenemos que prepararnos hoy más que nunca, porque la conducta humana es muy compleja y debemos de saber cómo llegar al corazón de los niños. Jesús lo sabía, los apóstoles lo sabían. Y nosotros estamos perdiendo ese conocimiento de cómo hacerles llegar ese mensaje de salvación y vida eterna, donde la palabra de Dios es suficiente para cambiar el corazón de un niño. Lo tenemos que hacer. Yo te animo a que te sigas preparando. Hoy es tu segunda clase. No te detengas. Termina, escucha, escucha. Anota lo que tú crees que te puede servir para avanzar. ¿Por qué los estamos perdiendo? Porque nos hacen falta estrategias novedosas, para que el niño, amigo, hermano, estamos compitiendo con un celular, donde hay movimiento, sonido y colores. Y si tú te paras enfrente sin haber estudiado y preparado la lección, a la buena de Dios, todo improvisado,
No, no podemos. No, así no es. No debería de ser así. Entonces, ¿de qué se trata este curso? Se trata de entender que hoy los tiempos son diferentes, y que es necesario que se levante una generación de padres que entiendan cómo conectar con los niños. ¿Por qué? Hay una brecha generacional. Te voy a decir que es una brecha generacional. Una mamá, vamos a suponer que una mamá se embaraza a los 20 años. Quiere decir que entre ella y su hijo va a haber una distancia de 21 años. Cuando ese niño tenga 6, 7 años, él va a tener una manera de pensar, va a tener intereses propios, va a tener cierto tipo de música que le gusta, cierta manera de peinarse, cómo vestir. Los intereses de él va a ser bien diferente a los de hace 21 años de la mamá. Entonces, fíjate bien, esa brecha generacional hace 60 años nada más era una brecha. Y si tú ves películas o videos de hace ese tiempo, ay, ya me dio risa. Los papás los papás, las mamás y los niños casi se vestían igual. No había ropa para niños, era la misma, los mismos colores y las mismas hechuras. A lo mejor cambiaba un poco porque la niña se ponía un moño y un moñito atrás, pero de ahí en fuera era lo mismo. Pero hoy no es así, los tiempos son diferentes. Entonces, esa brecha generacional, donde la mamá lo instruía así y el niño estaba de acuerdo, esa brecha generacional de 21 años, donde la mamá daba una orden o con una mirada del papá, el niño se paraba bien y entendía la orden. Y esa brecha generacional donde el papá y la mamá lo instruían bíblicamente, el niño escuchaba e iba a la iglesia, ya no es una brecha generacional, ahorita es un abismo. Porque ¿cómo puedes tú responder a que una mamá no sepa cómo evangelizar a su hijo? No sepa cómo disipularlo y nos avienten el paquete a nosotros como maestros. Lo hacemos y lo hacemos con mucho gusto. Lo hacemos porque Jesús nos instruyó y nos dijo hacer discípulos a todos, y ahí incluye a los niños. Pero papá y mamá que me estás escuchando, evangelizar y discipular a tus hijos es tu trabajo. Bíblicamente es tu trabajo. Es difícil, sí, porque esa brecha se ha hecho muy extensa. Los intereses de nuestros niños son diferentes. Y si le agregas que los adultos tendemos y nos inclinamos mucho por juzgarlos y tener prejuicios, mira nada más cómo te vistes, mira nada más cómo te peinas, ¿cómo es posible que te guste esa música? ¿De dónde sacaste esa palabra y ese vocabulario? Entonces, esos comentarios alejan, y ya no es una brecha. Ya no es una brecha. ¿Tiene un costo? Sí, sí tiene un costo. Tenemos familias incompletas en la iglesia. Definitivamente esto, sí, claro. Tenemos hijos y niños indiferentes, fríos a la hora de la alabanza y de la adoración. Maestras a las que improvisan muchas veces. Y perdón que lo diga, pero yo te lo voy a decir, maestra, tú no puedes improvisar. Tú te tienes que preparar. Tú tienes que invertir en tu ministerio, en tu trabajo. De no ser así, estorbas, impides, detienes y retardas lo que Dios quiere hacer en la vida de un niño. Por favor, prepárate. Alberto. No, pues yo me siento desafiado y desafortunadamente también me pongo a recordar un poco cuando yo empecé como maestro. Yo
Para los que no lo saben, yo fui llamado por el Señor a través de una invitación hace 40 años para trabajar con los niños. Y como tú dices, Caro, yo iba tan emocionado, me dieron el manual de lecciones y yo lo devoré y devoré la Biblia. Íbamos a enseñar sobre la Semana Santa, entonces preparé las lecciones y pensé cómo hacerlo y vi el programa y me enamoré de enseñar a los niños, porque también vi la reacción. Cuando un niño le gusta lo que le vas a enseñar o la forma en la que le estás enseñando, jamás se va a distraer en otra cosa. Yo incluso me he atrevido a decir, y perdón que te robe este minuto, pero me atrevo a decir lo siguiente: hacer que un niño se aburra en la iglesia es el peor pecado que podemos cometer, o uno de los peores, porque estamos como las vacunas, inyectando a los niños a querer abandonar la iglesia, porque somos aburridos, porque siempre les volvemos a contar la historia de Noé o de Jonás, porque además cantamos feo, porque además no tocamos bien la guitarra y creemos que como es para Dios, pues no importa si no la toco bien. No, tenemos que presentarnos con la calidad más excelente que podamos lograr, porque estamos enseñándoles a otros a amar a Dios. Claro, definitivamente, antes de que se nos acabe el tiempo también, pues yo aprecio lo que nos estás diciendo y también me viene la pregunta: ¿cuál está siendo entonces hoy el impacto a las familias en la relación con la iglesia? Porque a veces la iglesia como que no están haciendo mucha relación, no se están construyendo más bien puentes entre la relación de la familia y la iglesia por temas de autoridad, de provisión de recursos, etcétera, en vez de construir un puente de entendimiento, de trabajo conjunto, de armonía, etcétera. Cuéntanos un poquito de esto antes de hablar de esta idea del auxilio y el rescate por la niñez, por favor. Bueno, sí, ya tenemos ya poquito tiempo. ¿Cuál es el impacto para la iglesia? Pues vas a una iglesia, las familias están incompletas. El niño ya no acompaña a la mamá a la iglesia. Y tenemos la situación, como yo ya lo dije hace un momento, pues niños muy fríos, muy apáticos, muy llenos de mundo, muy llenos de mundo. Niños que no saben alabar a Dios, que no saben adorarlo, que no conocen la liturgia de la iglesia, que no se les enseña. Entonces, pues la iglesia es afectada pues porque no tenemos pues ese orden donde Cristo debe de ser honrado, porque vamos a la iglesia a honrar a Jesús, nuestro amado Salvador. Él es el centro del culto. Entonces, llega toda la familia y tenemos que adorar a Cristo, y no, ellos están en otro mundo. ¿A quién le echamos la culpa? Pues es que es multifactorial la respuesta. Son muchas cosas. Aquí lo que yo estoy refiriendo es de que los papás, sobre ellos siempre lo voy a decir, siempre, las veces que me inviten y a donde esté, los papás, si el problema de la iglesia, escucha, si el problema de la iglesia o el problema de nuestra sociedad fuera un pastel, una rebanada se la aventamos al gobierno, a los políticos. Una rebanada se la aventamos a los maestros seculares, donde van nuestros hijos, y que los maestros, en vez de ser realmente educadores, se han dedicado nada más a ser cuidadores de niños, por diferentes situaciones, que es muy larga la respuesta ahorita. Una rebanada de pastel o de problema, pues se la daríamos a los pastores, que no se aplican también para enseñar a la iglesia, a los papás cómo instruir, etcétera. Una rebanada se la damos a los maestros, pero ¿qué creen? Nos queda más de la mitad del pastel,
Y toda esa se la llevan los padres de familia. Los padres de familia tienen que hacer un buen trabajo con sus hijos. Hay una responsabilidad que Dios nos dio con cada hijo que tenemos. Nuestros hijos no son arbolitos, no crecen al y se va. A la buena de Dios, con la lluvia, el sol y el aire, no, amigo, no, hermano, no, pastor, no, maestra, que tienes hijos. Con los niños hay que invertir toda nuestra vida en ellos para formar una generación para Dios. Y por último, dime. No, dime, adelante, adelante, adelante. El auxilio. ¿Cuál es el auxilio? Si nosotros estamos perdiendo a nuestros niños, ¿cuál será el auxilio? Por favor, anota. El auxilio es esto, las capacitaciones. Recursos para leer y aplicar. Me hablaron hace unos días para dar una capacitación hasta Cancún por Zoom. Yo les digo, es que no me necesitan. Les voy a mandar unos 15 libros en PDF. Pónganse a leer entre ustedes. Hagan unas mesas de diálogo. Ustedes mismos retroaliméntense. No me necesitan. Pero es más fácil que una persona se ponga enfrente de ti y te explique. Bueno, lo hacemos y lo hacemos con mucho gusto, pero hay una responsabilidad, capacitarte. ¿Cuál es el auxilio? Necesitamos la gracia de Dios, la ayuda de lo alto, la oración y ruego. Fíjate, muchos pastores se quejan de cómo hacen falta líderes en la iglesia, cómo hace falta que se levanten ministerios, cómo hace falta que se levanten voluntarios y servidores de compromiso, de corazón. Y como dice el canto del hermano, de esos hombres que rompieron compromisos con el mundo para dedicarse a él. Pero me encanta y a mí cómo me llena cuando Jesús dice, a la verdad, la mies es mucha. Se me está apagando mi celular, me voy a apurar. A la verdad, la mies es mucho, o sea, es mucho trabajo. En los tiempos de Jesús era mucho trabajo y hoy es mucho trabajo. Pero Jesús dijo, rueguen al Señor de las mies que envíe obreros. Ese es el auxilio. Oremos siempre en nuestras iglesias para que Dios envíe obreros. Señor, levanta maestros, levanta siervos, levanta líderes. ¿Cuál es el auxilio? Que los padres sean congruentes, que lo que viven en la iglesia lo vivan en casa y lo enseñen a sus hijos. Que los evangelicen, los discipulen. ¿Para qué? Porque ellos un día van a guiar la iglesia y que cada padre tenga una mentalidad generacional. Fue un gusto haber estado con ustedes y ojalá que luego me vuelvan a invitar. Y Dios les bendiga. Se me está acabando la batería de mi celular, pero aquí estoy todavía. ¿Qué pasa? Pues aprovechemos estos minutos y yo creo que vale la pena que nuestros amigos de la audiencia entiendan claramente todo lo que significa especialmente esta última parte que tú nos mencionas, donde los que estamos aquí, tú y yo y otras personas que estarán pasando en estos espacios o han pasado, porque deben saber, uno, que no es la primera vez que hacemos este tipo de capacitación. Número dos, que cada persona, como lo decía yo al inicio de la presentación, cuando hablaba un poco acerca de ti, son profesionales, no son improvisados. Una cosa más, queremos ver resultados como los quiere ver el Señor, es decir, excelentes. Yo, por ejemplo, a veces entiendo la dinámica de algunos hermanos y hermanas que a veces me dicen, y yo los respeto y los entiendo absolutamente, hermano, es que yo no sé manejar mi teléfono. Me pide que haga esto y que le dé clic y que cambie y que imprima y que haga. La verdad, yo no sé y yo puedo decir con todo gusto, hasta donde yo pueda, le voy a ayudar. Pero yo no estoy con usted. Entonces, lo esencial es busque a alguien cercano y pregúntele, oye, me dijeron que hiciera esto, ¿qué hago? Pero
¿sabe qué? No con el ánimo de que le resuelvan todo, sino de que aprenda cómo hacer las cosas, porque a veces ese gran defecto tenemos, y eso hablo como papá, como líder de un ministerio, como miembro de una iglesia. Estoy cansado para hacer cualquier cosa. Entonces trato de encontrar a Carolina, que habla bien bonito, para que en vez de que yo enseñe, que enseñe Carolina. Es lo que tú acabas de mencionar con respecto de ese asunto en Cancún. Yo preferiría ir a Cancún a descansar, a estar dando más cursos, pero si Dios me lleva, pues lo hacemos, y así yo sé que tú lo haces también. Pero todo lo que tiene nuestra organización, la Unión Bíblica de México, tenemos programas de oración, programas de lectura bíblica, el proyecto de Campeones del Reino, que es parte de lo que más nos ha unido a ti y a mí, Caro. El proyecto de Clubes de Campeones, que probablemente usted no lo sabe, pero es una plataforma en línea para que desde tu celular tú le pides al sistema, que yo te puedo enseñar cómo se hace, le pides que te mande la siguiente lección bíblica de una serie de 5 años que vas a estar trabajando. ¿Y qué crees? Le das clic y descargas tu siguiente lección. Y puedes trabajar con tu equipo, puedes preparar la clase, hacer algo maravilloso. Caro, nos has dado un paseo por la historia de la evangelización y pues de cómo son los niños, qué necesidades han tenido y todo esto. Y yo creo que a muchos de nosotros a veces se nos olvida la importancia que tiene que la iglesia vea hacia abajo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que mire a los que están abajo. Y no me refiero a las personas de baja estatura, sino me refiero a los niños, que ellos son la iglesia. Algunos dicen, es la iglesia del futuro. No, es la iglesia del presente. Y déjeme atreverme a decirme, coincidiendo con lo que tú nos enseñaste, que la iglesia que vemos, como vemos que son los niños hoy, va a ser la iglesia del futuro. Y lo más seguro es que esos niños, como tú decías, ya ni van a estar en la iglesia. Entonces, prácticamente hay congregaciones que se están muriendo por descuido y desatención. Y yo pues agradezco mucho que podamos tener estos diálogos, esta presentación. Caro, en un minuto que creo que te puedo añadir para ir cerrando la presentación, cuéntame a manera general una recomendación importante que tú le darías a los maestros. Maestro que me escuchas, ok, que me estás viendo, yo te pido que tengas a la mano siempre, siempre, todos los recursos que se puedan. Tenemos tanto donde escoger, tanto de donde escoger. Necesitan ustedes constantemente relacionarse con otros maestros para que se estén retroalimentando. Hagan ahí en su ciudad, en su iglesia, en amigos, hagan sus grupos donde se reúnan constantemente para estar hablando de la problemática de los niños y de las soluciones que se le pueden dar. Hablen de testimonios de cómo Dios los ha bendecido, porque eso retroalimenta y trae mucha esperanza para nosotros y no nos sentimos tan desanimados, porque también hay buenas noticias. Claro que sí, hay muchas cosas que Dios está haciendo en la vida de los niños. Júntense, hagan sus grupos, retroaliméntense, hablen de los niños. Eso es lo que yo les puedo decir. Pues sin duda es una gran recomendación, Caro. Yo me siento muy feliz de que hayas estado con nosotros y pues le quiero dejar a nuestros amigos, los maestros, esta recomendación. No deje de conectarse a este ciclo de formadores de campeones 2024, donde tenemos cosas maravillosas para ustedes. Que Dios le bendiga, mande pronto su lección y permítanos disfrutar de estar juntos nuevamente en la próxima ocasión. Que Dios le bendiga y gracias, Caro. Que Dios te bendiga a ti también. Hasta pronto.